de hacer, pasando 2000 años, y Dios nos da la oportunidad a ustedes como iglesia y yo como ministro, darnos la oportunidad de hacer conforme a la palabra de Dios. Presentar a un niño, no bautizarlo, porque en ningún libro del mundo, hermano, dice que los niños deben de ser bautizados. En la Biblia no dice que los niños deban de ser bautizados. Amén. En la Biblia dice que deben de ser presentados. En San Marcos, las vamos a leer. Ay, Señor, ya me hice. Marcos 10, sí, 10:13. Vamos a hablar un poquito de eso, porque quiero que el mundo se dé cuenta por qué es que presentamos a los niños y no los bautizamos. Dice en San Marcos 10:13, dice: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos, reprendiendo a los que los presentaban, los reprendían. Se enojaban los discípulos, y viendo Jesús se indignó lo que estaban haciendo los discípulos, y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. 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 ¿Y qué es lo que vino el Señor a darnos en esta existencia? Dios vino a darnos por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, la salvación, por medio de la sangre, por medio de un pacto que costó sangre y sangre del Hijo de Dios. Pero también Él vino a darnos un ejemplo. Dice la palabra de Dios: ejemplo os he dado, ejemplo os he dejado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces nosotros tenemos que ver el ejemplo. Nosotros tenemos que ver lo que el Señor hizo en esta existencia para nosotros también hacerlo. Y Él fue niño también. Nosotros tenemos que ver qué es lo que hicieron sus padres cuando Jesús era un niño. ¿Lo bautizaron? ¿Lo presentaron? ¿O qué hicieron con Él? Porque nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al ejemplo. Y aquí en San Lucas 2:21 dice de esta manera: vamos a ver cuando Jesús era un niño de brazos. Dice aquí: presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo guió a María y a José que hicieran con ese niño? Dice aquí en San Lucas 2:21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, en el cual le había sido puesto por el ángel. El ángel les dijo que le pusieran Jesús antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de
José le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces nosotros vemos que aquí el Señor no fue bautizado, sino que fue presentado. Amén. Amén. Entonces ahí donde leímos en San Marcos 10:13, nos dice: dejar venir a mí a los niños, que de tal es el reino de los cielos. Amén. Cuando Jesús era un niño, Él no fue bautizado, Él fue presentado, porque Él tenía que cumplir toda ley. Y Él dijo: dejar venir a mí a los niños, que de tal es el reino de los cielos. Y orando por ellos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Nosotros no podemos, hermano, no podemos acusar a un niño de pecado. No podemos acusar, hermano. En Gálatas 5:22 dice de esta manera: Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Amén. Manifiestas, hechas a ver, que las podemos ver. Mientras usted no haga, hermano, no se puede ver, no se puede manifestar. Amén. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿De qué podemos acusar a un niño de esto, hermano? Dígame usted. Y si alguien que mira este video, si él puede acusar a un niño de alguna de estas cosas, que me diga. Amén. Pero no hay. Por eso el Señor dijo: dejar venir a mí a los niños, que de tal es el reino de los cielos. Los que en realidad necesitamos el perdón de Dios somos los que hemos hecho algo o todo de esto. ¿Quién de aquí, hermano, se siente libre? O los que miren este video, que se sienta libre de esta cosa, que levante su mano. Aleluya. Entonces nosotros, como grandes, como personas conscientes, sabemos que sí hemos faltado a Dios en una, en dos o en tres, o si quizás en todas. Entonces nosotros sí necesitamos el bautismo. Nosotros sí necesitamos arrepentirnos, porque nosotros sí hemos hecho estas cosas. Un niño no tiene culpabilidad de esto. Por eso dice el Señor: dejar venir los niños a mí, que de tal es el reino de los cielos. Y si Él fue presentado en Lucas 2:21, si Él fue presentado, entonces ese es el ejemplo que el Señor nos dio. No lo que diga una iglesia, no lo que diga una denominación, no lo que diga un papa, no lo que diga un sacerdote, no lo que diga un predicador, no lo que diga un hombre, un dogma, un credo, sino lo que diga la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.
Gracias, Señor. Y si nosotros somos responsables de esto, dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, Hechos 2:37, dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aquellos hombres se estaban arrepintiendo y le dijeron: ¿qué hacemos? ¿Y cuál es el ejemplo que Dios nos dio? ¿Cuándo fue Jesucristo bautizado? ¿De niño? No. ¿De adulto? Sí. ¿Dónde lo podemos ver? En Mateo 3:13. Mateo 3:13 dice de esta manera: Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, amén, por su propio pie, dándonos ejemplo a nosotros a seguir. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así es conveniente que cumplamos toda justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, no que el Señor haya pecado, pero Él nos dejó para las generaciones, para nosotros, para todo aquel que quiere ser salvo. Cuando nosotros sintamos que somos pecadores, entonces podemos pedir el bautismo de las aguas. No cuando somos niños. Aquí el Señor tenía aproximadamente 30 años. Él nos da el ejemplo de cuándo debemos de ser bautizados. No que Él haya hecho pecado, pero Él tenía que darnos el ejemplo con su vida, porque a eso vino a esta existencia, para pagar los pecados y darnos vida eterna y darnos ejemplo de lo que tengamos que hacer en esta vida. Amén. Amén. Juan, también Juan 1:29 dice de esta manera. Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, y él le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu
que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver que él fue, cuando tenía aproximadamente 30 años, fue a Juan para ser bautizado en una conciencia libre. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, es cuando necesitamos el bautismo en agua. Un niño no tiene por qué ser bautizado. La Biblia no nos dice tal cosa. La Biblia nos dice que los niños deben de ser presentados. Por eso en esta hora estoy agradecido con el Señor, porque Él nos da la oportunidad como iglesia y como ministro, después de 2000 años, a ser conforme a la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque hay ministros, hombres, que todavía hacen conforme a la palabra y no a un credo o a un dogma o a una religión. Amén. Entonces vamos a llamar a esta pareja, porque vamos a hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a llamar a Isaí, el padre, Isaí Martínez Martínez, y a Carla Vanessa Reina Serrano, lo cual, por esta unión, amén, vino un fruto, y aquí ellos voluntariamente lo traen al Señor de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo quiero orar juntamente con la iglesia para que Dios les bendiga, para que Dios les ayude, para que Dios tenga misericordia de ellos, porque así como usted empezó un hogar, así ellos también están empezando. Amén. Quizá a nosotros nos fue así, quizá a nosotros nos fue así, quizá a nosotros nos fue bien, quizá a nosotros nos fue mal, pero nada más que a ellos dos hermanos les corresponde sostener su matrimonio. ¿Y cómo le van a hacer? Yo les recomiendo que ambos busquen la dirección de Dios. Amén. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar primeramente por esta pareja, y después vamos a presentar al niño Job Isaí Martínez Reina. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir por ellos. Señor,